Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Empezando, porque siempre tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o simplemente empezar de nuevo lo que ya estamos haciendo de una mejor manera. Hoy les traigo un tema muy interesante y muy importante para lo que es nuestros objetivos dentro de nuestro proyecto de vida y nuestros negocios. Y es: toma el control de tus sentidos. Este tema va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver tus resultados finales, en tu proyecto personal, en tu negocio, en tu finanza, en tu profesión, en todo lo que tú vas a hacer que te va a llevar a donde tú quieres ir. El tema de hoy de toma el control de tus sentidos es básico y fundamental, y muchas veces la mayoría de las personas no lo toman en cuenta. Nosotros los seres humanos somos el resultado de lo que vemos, lo que escuchamos y con las personas que nos relacionamos. Esto yo lo aprendí y básicamente lo pude poner en práctica y me dio resultado. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo recuerdo que en la carrera de arquitectura es una carrera bien larga y yo tenía muchos amigos. Pues en el transcurso de mis estudios, yo tenía una amiga que éramos muy canchanchara, como se dice ella, o sea, que salíamos a toda fiestar y bueno, nos distraíamos muchísimo. En ese sentido, yo sí me pude dar cuenta que yo tenía una meta, que era graduarme, pero ella estaba estudiando, pero no tenía muy definida la fecha de la graduación. Entonces yo tuve en ese momento que alejarme un poco de esa amistad para yo poder concentrarme y terminar mi carrera, como lo hice efectivamente, y tuve el resultado final, que fue graduarme en la fecha que yo tenía programada y no después, porque las distracciones de las personas que están en nuestro entorno influyen muchísimo a la hora de uno lograr el objetivo que uno tiene dentro del periodo de tiempo determinado. Nosotros los seres humanos somos como cuando estamos pequeños, cuando uno nace, que uno es un niño, somos como una esponja, que absorbemos todo lo que está en nuestro entorno. Y por eso es que ustedes ven que los padres tienen mucho cuidado con quién se relacionan sus hijos. Y ahí cabe mencionar el refrán: dime con quién anda y te diré quién eres. Como les estuve explicando en la anécdota que le hice de la amiga que no estaba en graduarse, me estaba influenciando en perder tiempo, le puedo decir que a veces los padres piensan que solamente los niños son los que tienen la vulnerabilidad de dejarse influenciar. Sin embargo, nosotros los adultos también. Nosotros como adultos también tenemos que cuidarnos de qué dejamos entrar a nuestra mente, qué estamos viendo totalmente y con quién nos estamos relacionando. Ese ejemplo que yo les quise mostrar cuando yo estaba estudiando, que yo quería terminar y tuve que alejarme de algunas personas que no me estaban permitiendo avanzar, es lo mismo cuando somos adultos. Ya de adultos también tenemos que tener mucho cuidado qué estamos viendo, qué estamos escuchando y con quién nos estamos relacionando. Entonces, para tus metas es importante que tú definas esas relaciones que están en tu entorno, que te están influenciando y tú no te estás dando cuenta. A veces, yo por eso he escuchado a algunas personas que dicen, no, porque es que esta persona, entonces se van inhalando por qué se justifican la forma de ellos actuar, porque están pendientes de quién está a su alrededor que lo está influenciando. Y muchas veces puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, no importa quién sea. Si tú estás teniendo una relación que no te está llevando a donde tú quieres, tú simplemente te alejas, porque la influencia es permanente y tenemos que cuidar mucho lo que entra en nuestros sentidos. O sea, toma control de tus sentidos, mira bien lo que estás haciendo en tu entorno y determina si eso te está ayudando a ti a llevar a tu vida al próximo nivel o tu proyecto hacia donde tú quieres. En este sentido les puedo recomendar, por ejemplo, es muy importante emular
el ejemplo de alguien que ha tenido éxito en lo que tú quieres tener éxito. Entonces, ese podría ser como tu tutor, o podría ser tu maestro, o simplemente una persona que te puede ayudar a saber hacia dónde tú vas. Pero básicamente, cuando tú te enfocas en lo que tú quieres, tienes que definitivamente alejarte de otras personas y otras influencias que te están atrasando hacia tus objetivos. Este tema es particularmente muy sensitivo porque hoy en día estamos siendo invadidos fuertemente con los medios de comunicación y muchas veces estamos siendo influenciados sin darnos cuenta, principalmente los jóvenes, con toda esta tecnología, todos estos canales, todas estas formas que hay de entretenimiento, pues muchas veces está entrando a nuestra mente mucha basura que no nos damos cuenta, pero al final nos deja estáticos y no nos conduce a ningún lugar. Por eso esta pequeña idea que le estoy dando de toma el control de tus sentidos es que tienes que estar pendiente qué estás viendo, qué estás escuchando y con quién te estás relacionando, para que al final no te tome de sorpresa que no tengas en tus manos lo que quieres lograr, que no tengas los resultados que tú tienes, porque a ese tiempo que estás empleando en eso, que podría ser entretenimiento, pero no tienes por qué tomarte tanto tiempo en eso, porque tu mente no es un zafacón para que tú eches toda la basura que hay en el medio. Tienes que ser selectivo y cuidar lo más preciado que tienes, que es tu mente, porque tu mente te va a llevar a ti a donde tú quieras, si tú determinas qué introduces en ella y cómo la vas a utilizar inteligentemente. Gracias por ver el video. Si te gustó y entiende que esta información te va a ayudar a ti, a tu familia, a tus amigos, compártelo, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.